Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno. Voy a pedir si abre su Biblia conmigo en Lucas 13, versículo 10, por favor. Lucas 13, versículo 10. ¿De dónde vamos a tomar el mensaje de esta noche? Dice la Escritura: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, y en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Yo voy a compartirles un mensaje esta noche que le he titulado: Jesús vino a traernos vida. ¿Cuántos saben que Jesús vino a traernos vida? A eso vino Jesús. Seguro todos conocemos muy bien aquel pasaje que dice en la Escritura en Juan 10:10, la segunda parte de este versículo 10 de Juan 10, y donde Jesús nos dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús nos está diciendo en este pasaje que uno de sus grandes propósitos de haber venido a este mundo fue el venir a traernos vida y una vida en abundancia. A diferencia de un ladrón, el Señor Jesús vino para dar y no para recibir. Vino para que las personas puedan tener vida en Él. Jesús no vino, mis hermanos, para traernos muerte. Jesús no vino para traernos angustia. Jesús no vino para traernos sufrimiento ni para traernos presión. Jesús vino para traernos vida. ¿Cuánto le dan gracias a Él? El asunto es: ¿qué clase de vida Jesús vino a traernos en abundancia? Ese es el punto. Si Jesús vino a traernos vida, ¿qué clase de vida vino a traernos Jesús en abundancia? La palabra vida viene de la palabra griega zoe, que significa la vida como la tiene Dios, la vida de Dios mismo, la vida del cielo, la vida eterna, la vida celestial, la vida espiritual. Es una vida de salud y de bienestar. Y la palabra abundante, mis hermanos, viene del griego perison, que significa excesivamente. Fíjense nada más, lo que Jesús vino a traer, lo vino a traer excesivamente a nuestra vida. También significa más allá de la medida. Esto quiere decir entonces que las palabras de Jesús, Él nos está prometiendo una vida muchísimo mejor de lo que nos podemos imaginar usted y yo. Tal como la Escritura lo dice también en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 9, se nos dijo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esas cosas son para nosotros. Esa vida es para nosotros, que Jesús vino a traernos. A esa vida se está refiriendo. Voy a leer unos textos más. En Juan 5:24
sobre esta vida, ahí dijo Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otro texto, Juan 3, verso 15 y 16, hablando de esta vida, dice ahí: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16, seguro se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un texto más, Juan 6, verso 33. Dice ahí la Escritura, hablándonos de esa vida, dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Todos estos textos, mis hermanos, que leímos, los tres, nos hablan de una vida libre de condenación, la que Jesús vino a traer. Nos hablan de una vida libre de muerte. No quiere decir que no vamos a morir, pero sí tenemos la promesa de que la muerte no nos va a contener y vamos a ser levantados de ella. Por eso somos libres de la muerte. Una vida que sustenta nuestro espíritu, porque Él es el pan de vida. Es una vida que se nos da para disfrutarla toda la eternidad, no solamente aquí. ¿Cuánto tiempo vas a disfrutar de esta vida? Toda la eternidad. Esta vida, mis hermanos, no tiene nada que ver, quiero aclarar, no tiene nada que ver con casas lujosas, con autos caros, con cruceros por todo el mundo y todo el dinero que podamos gastar. La vida abundante de Jesús no tiene nada que ver con prestigio, con posición o con poder humano, o con un estado académico y social muy importante. No, es una vida de riqueza espiritual, es una vida de riqueza en Dios. Esa es la vida que Jesús vino a traernos, y esa vida yo la quiero. Yo no sé usted si la quiere. Ahora, esta clase de vida de la que estamos hablando, que Jesús vino a traernos, la perdimos todos los hombres en el pasado. Desde la caída de Adán y por causa del pecado, hemos vivido todo el tiempo en nuestra vida natural, frágil, corrompida por el pecado, llena de avaricia, de ambición, expuesta a toda clase de enfermedades, de dolencias. Hemos vivido una vida natural llena de preocupaciones, de angustias, de sufrimientos, depresiones. Esa es la vida natural. Pero Jesús vino para traernos aquello que perdimos y que no podíamos alcanzar por nosotros mismos, que es la vida de Dios. Lo que acabamos de describir anteriormente, esa es la vida de Dios. Y esa es la vida que Jesús vino a traernos. Una vida abundante de gracia, de amor, de paz, de gozo, llena de bendiciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos desean esta clase de vida antes que cualquier cosa material? Poquitos, ¿verdad? Ya algunos dicen: no, pues yo sí quiero tener una buena casa o un buen carro. Lo puedes tener si Dios quiere dártelo, pero el corazón principalmente tiene que estar centrado en esa vida, porque eso es lo más importante, mis hermanos. Bueno, vamos a conocer de esta vida de Dios en la vida de Jesús. ¿Les parece? ¿Quiere conocer esta vida de Dios en la vida de Jesús, en el pasaje que leímos al principio? Y vamos a ver qué hizo Jesús para traer de esta vida. ¿Le parece? Vaya conmigo nuevamente a este pasaje y quiero que ahí se mantenga. Lucas capítulo 13, versículo 10. Por favor. Vamos a comenzar con las primeras palabras de este versículo y vamos a ver qué hizo Jesús. Dice ahí: enseñaba Jesús, ¿dónde? En una sinagoga en el día
de reposo. Vamos a ir por partes porque aquí es donde vamos a aprender de esa vida de Dios en la vida de Jesús y que Él vino a traernos. Jesús, mis hermanos, asistía al servicio público de adoración a la sinagoga en día de reposo. Y Jesús, cuando asistía, lo hacía con propósito. Yo no sé si cada vez que tú te reúnes, yo no sé si cada vez que tú vienes al servicio de adoración, a escuchar la palabra de Dios, tú vienes con propósito. Jesús sí lo hacía. Jesús iba siempre a la sinagoga con propósito. ¿Y cuál era el propósito de Jesús de ir a la sinagoga? Enseñar, en primer lugar. ¿A qué iba a la sinagoga? A enseñar. Cuando Jesús, mis hermanos, vemos la vida de Jesús desde el inicio de su ministerio, Jesús siempre enseñaba y en muchas de esas ocasiones que enseñaba, lo hizo en la sinagoga. Ahí lo hizo, en la sinagoga, muchas veces, no era el único lugar. Lo hacía en diferentes lugares, pero en la gran mayoría de ocasiones Jesús enseñaba en las sinagogas de los judíos. Ahí Jesús se presentaba y Jesús enseñaba. Y esta es la vida de Jesús. Esta es la vida de Dios en Jesús que vino a traernos. Una forma en que Jesús vino a traernos de esta vida de Dios es enseñando o enseñándonos. Esa es la clase de vida. Dice en Lucas, vamos a ver algunos pasajes para confirmarlo. Lucas 19:47. Para que usted se dé cuenta que vino Jesús y cómo otros están tan equivocados. Dice Lucas 19:47. Y enseñaba. ¿Quién enseñaba? Jesús. Cada día en el templo. Fíjese, ¿cuándo lo hacía? Cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, ¿qué hacían estos hombres? Procuraban matarle. Fíjese qué diferencia, ¿no? Podemos ver aquí claramente que Jesús vino a traer vida y lo hacía enseñando. Pero otros que supuestamente estaban con Dios, cerca de Dios, ¿qué era lo que estaban buscando? Matarlo. Eso era lo que ellos estaban ofreciendo, muerte. Jesús ofrecía vida y los religiosos ofrecían muerte. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué estás ofreciendo? ¿Vida o muerte? Otro texto, Lucas 4, versículo 15. Fíjese, dice ahí, Lucas 4:15, y enseñaba, otra vez, ¿quién enseñaba? Jesús, en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Esto, mis hermanos, nos enseña en este versículo que realmente nosotros deberíamos hacer lo mismo cuando somos enseñados por Jesús, glorificarlo. Pero ¿cómo lo glorificaríamos al Señor? Obedeciendo sus enseñanzas que producen vida. Cuando tú le dices a Jesús que lo glorificas, eso quiere decir que tú vives y que tú practicas y que tú obedeces lo que Jesús te enseña. Un texto más, Marcos 1, versículo 21 y 22. Marcos 1, versículo 21 y 22, por favor. Dice ahí, y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, otra vez la sinagoga, ¿qué hacía Jesús en la sinagoga? Y se enseñaba otra vez. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este versículo, mis hermanos, nos hace pensar en algo más cuando Jesús nos enseña. Yo no sé si a ti ya te cayó el 20. ¿Sí saben lo que significa caer el 20? Esa es una expresión que se usa hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace ya algunos años atrás había unos
unos teléfonos públicos que tú les echabas 20 centavos. Pero mientras el 20 no caía, tú no podías hablar por teléfono. Hasta que caía el 20, entonces ya podías escuchar la voz de la línea que te contestaron en el teléfono que marcaste y tú podías hablar. Pero hasta que caía, ¿qué? Algunos así, por eso les pregunto, ¿a cuántos ya les cayó el 20 cuando Jesús enseña? ¿En qué sentido? Es decir, ya lo entendimos, que toda enseñanza de Jesús tiene autoridad y tiene el poder para cambiar las cosas, las situaciones, las tempestades, los problemas, los imposibles de tu vida. ¿Cuántos ya han entendido eso? A ver, otra vez voy a repetir el 20, a ver si cae el 20. Pero, ¿qué significa que si ya me cayó el 20? Significa que yo ya entendí que cada vez que Jesús me está enseñando, su palabra tiene poder para cambiarme a mí, no solamente a mí, cambiar mi situación, cambiar mi tempestad, cambiar mis imposibles, cambiar cualquier situación en mi vida. A mí ya me cayó el 20. ¿Te cayó el 20 a ti? Qué bueno. Ahora, ¿qué enseñaba Jesús? Ok, Jesús enseñaba en la sinagoga y ya dijimos que a través de la enseñanza Jesús estaba impartiendo la vida de Dios. Pero ¿qué enseñaba Jesús? Jesús, mis hermanos, enseñaba sobre el reino de Dios. Jesús enseñaba sobre la vida de ese reino, sobre la vida de Dios que vino a traernos. Y este era el mensaje de Jesús en su tiempo y este es el mismo mensaje de Jesús para nosotros. Jesús nos enseña del reino de Dios, de establecerlo en nuestro corazón, de entrar a Él, de buscar el reino de Dios más que cualquier cosa, de vivir de acuerdo como se vive en ese reino, que es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús enseña. Jesús lo dijo: busca el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios hay justicia, paz y gozo. Si hay tristeza en tu vida, busca el reino de Dios, porque el reino de Dios hay gozo. Si hay problemas en tu vida donde tú estás enfrentando una situación de injusticia, busca el reino de Dios, porque el reino de Dios consiste en justicia, rectitud, honradez. Él es justo para nosotros. Jesús enseñaba todo eso. Ahora, la pregunta, mis hermanos, es: ¿qué tanto creemos las enseñanzas de Jesús? ¿Qué tanto obedecemos las enseñanzas de Jesús? ¿Realmente estamos experimentando el poder de Jesús por medio de sus enseñanzas? Vamos a ver la historia, vamos a ver qué más hizo Jesús. Lucas 13, versículo 11. Ya vimos a Jesús enseñando con propósito en la sinagoga. Lucas 13, 11. El 10 vimos cómo Jesús llegó a la sinagoga en día de reposo. Pero en el 11, mira lo que dice ahí: había allí una mujer. ¿Dónde? ¿Dónde estaba esta mujer? ¿Dónde? Ponga mucha atención en eso, en la sinagoga. Esta mujer que estaba en la sinagoga, la escritura nos dice que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora quiero que piense usted, qué difícil situación. ¿Sí o no? ¿Qué estado tan humillante, tan desesperante el de esta mujer que por 18 años yendo al templo, a la sinagoga de aquellos tiempos,
sin desistir, constantemente esta mujer ahí estaba. Yo creo que era una cosa muy difícil, pero ¿saben qué? Hay una enseñanza que aprender aquí. Esta mujer, mis hermanos, ni aún su enfermedad, ni aún su condición, ni aún su necesidad, ni aún su humillación de su estado, por grave que fuera, le impidieron que dejara de ir al servicio de adoración y buscar a Dios. Esta mujer venía a la sinagoga para ser enseñada por Dios. Esta mujer venía a glorificar a Dios, para buscar del reino de Dios y de su justicia. Y como la Escritura dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esta mujer no sabía que después de 18 años de ir a la sinagoga, insistiendo constantemente, ella no sabía que después de 18 años, ahí en la sinagoga, por medio de su constancia, se encontraría con Jesús, con el Rey del reino de Dios y la vida abundante que Jesús le ofrecería. No se lo imaginaba. Pero ¿por qué digo que es una enseñanza que debemos aprender? Porque hay casos contrarios a esta mujer. Casos contrarios, y yo me puedo incluir en uno de ellos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo pasé el problema de mis ojos, que perdí mi vista. Los primeros meses yo viví mucho en mi carne, creyéndole a mi carne, a mi mente, que me ganó más que mi espíritu, y me sentía tan humillado y sumergido en mi dolor que pensaba yo que nadie me podía entender. Y así como estaba, yo no quería venir a la iglesia, al templo. Fueron meses que la carne me ganó. No me quedé así, gracias a Dios. Llegó un momento en que Dios en su gracia me ayudó y pude salir de ese estado, pude vencer esa situación y empezar a buscar a Dios y cambiar aquella situación, vencer mi desánimo, y la verdad fue diferente, pero yo quiero ponerlo como un ejemplo. Al principio yo no hice como esta mujer. Y así hay muchos que atraviesan un gran problema y no quieren venir al servicio de adoración. No quieren buscar a Dios, no quieren venir a ser enseñados por Dios. Pero también hay otros, fíjese bien, hay otros que quizás vienen con alguna enfermedad, algún problema al servicio y ciertamente buscan a Jesús, pero solo lo hacen para recibir de Jesús un beneficio. Pero antes que eso, mis hermanos, no vienen dispuestos para ser enseñados por Jesús, para ser dirigidos por Jesús, como esta mujer le tocó ser enseñada por Jesús. Qué glorioso, mis hermanos, qué glorioso es que cuando venimos a adorar a Dios y venimos antes que nuestras situaciones con un corazón dispuesto a decirle al Señor, fíjese, dispuesto a decirle: Señor, no importa si mi situación es dura y es difícil y es continua. No importa si mi dolor o mi sufrimiento o mi problema se hiciera más agudo. No importa. Lo que a mí me importa en este instante es que me enseñes. Esta mujer, haga de cuenta que eso estaba haciendo cada vez que iba a la sinagoga. Que me enseñes, que nada de mis problemas me hagan oídos sordos, infructíferos. Háblame, Señor, y dime lo que tú creas. Necesito aprender, porque, Señor, si tú dejaras de hablarme, esa sería mi peor enfermedad. ¿Cuántos saben que si Dios dejara de hablarnos sería nuestra peor enfermedad?
Pero el Señor dijo, mis hermanos, Salmo 32:8, el Señor dijo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Jeremías 16:21, el Señor te dijo y nos dijo: por tanto, he aquí les enseñaré esta vez y les haré a conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Jeremías 33:3, el Señor también nos dijo: clama a mí, yo te enseñaré, y dice, te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recuérdenlo, mis hermanos, Jesús vino para traernos vida, y vida en abundancia. Jesús no vino a traer muerte, Jesús no vino a traer tristeza, ni dolor, ni llanto, ni vergüenza, ni angustia. Jesús vino para hacernos libres de todo eso por medio de la vida de Dios en nosotros. ¿Qué más hizo Jesús? Sigamos viendo el texto. Lucas 13, versículo 12. ¿Lo tiene? Vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús. Jesús enseñaba en la sinagoga. Se encontró con una mujer que tenía un problema de 18 años, encorvada, y no podía enderezarse. Pero mire lo que dice aquí. ¿Qué es lo primero que dice el verso 12? Dígame, ayúdeme. ¿Qué es lo primero que dice? Cuando Jesús la vio. Jesús la vio. Esta palabra en el texto, Jesús la vio, verla significa conoció, percibió, comprendió, entendió todo lo que esta mujer pasaba y necesitaba. Esta palabra también significa se fijó en ella. Jesús puso su mirada en ella, mis hermanos. Y Jesús no solo vio a la mujer. Jesús te vio a ti. Jesús se fijó en ti. Amén. Podemos decir, mis hermanos, que Jesús, al ver a esta mujer, tuvo gracia para ella. Como leíamos anteriormente en uno de los textos: sobre ti fijaré mis ojos. Mira, hermanos, cuando nosotros estamos pasando momentos, los que sean, Jesús nos dice en su palabra, Dios nos dice en su palabra: sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos de Dios están fijos en nosotros. Noé, mis hermanos, halló gracia ante los ojos de Dios y Dios lo salvó. Abraham halló gracia ante los ojos de Dios. Dios puso sus ojos en él y Dios lo sacó completamente de su pasado. Jacob halló gracia ante los ojos de Dios. Dios se fijó en él y tuvo un encuentro con Dios, y la vida de Jacob Dios la cambió completamente. Dios puso sus ojos en Israel y lo liberó de aquella esclavitud de más de 400 años. Dios ha fijado sus ojos en ti. ¿Y sabes para qué? Para traerte de su reino, para darte de esa vida en abundancia por la cual fue enviado a este mundo. Jesús ha puesto su mirada en nosotros y nos ha conocido, y ha percibido, y ha comprendido, y ha entendido todo lo que tú y yo estamos pasando y necesitamos. Jesús ha visto cuánto necesitamos tú y yo del reino de Dios, cuánto necesitamos de la vida de Dios, y no quiere dejarnos como estamos, así como esa mujer que tenía 18 años. Cuando Jesús la vio, él seguro no la dejaría como estaba. Dios quiere levantarnos, Dios quiere librarnos de toda situación, pero principalmente situaciones de nuestro corazón. ¿Qué más hizo Jesús? No solo la vio. Vamos a seguir leyendo en Lucas 13:12. Vamos a ver qué más hizo Jesús con esta mujer. No solamente dice, y Jesús la vio, pero luego, después de que la vio, dice otra frase importante. ¿Qué hizo Jesús? La llamó. ¿Qué hizo Jesús? La llamó.
Ay, hermanos, cuando Jesús llama, es porque Jesús quiere hacer su obra en la vida de alguien. En este caso de la mujer, toda su atención de Jesús estaba sobre ella. No la iba a dejar igual. Cuando Jesús nos ve 2 millas adelante. Él conoce nuestro futuro. Él puede vernos totalmente transformados, cambiados, renovados, restaurados, libres de enfermedad, de pecado. Para eso nos llamó. Nos llama como esta mujer. En Efesios 1, verso 1, verso 4, capítulo 1, déjeme decírselo, lo que dice para confirmar esto que le estoy diciendo. Dice Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese cómo Jesús nos llama, y Él cuando nos llama ya nos ve 2 millas adelante. Ya conoce el futuro de nosotros. Esa es la vida que Jesús vino a traernos. Romanos 8:37, dice ahí la escritura, otro texto. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que se mencionaron. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, espada. Todas esas dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está Jesús, mis hermanos, yendo más allá de lo que nosotros estamos viendo ahorita. Ese es el Jesús que nos ve ya más que vencedores en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:9 también lo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese cómo Dios ya nos ve más adelante. Yo no sé cómo tú te consideres. Yo no sé cómo tú creas en tu identidad, si sigues pensando en la identidad humana tuya, ¿verdad? O estás pensando en la identidad que Cristo ya te dio. Para eso te llamó, para que seas lo que Él dice. Amén. Para eso nos llamó. Jesús no solamente entonces ve nuestra necesidad, Jesús ve más allá. Jesús no solamente vio la enfermedad de la mujer, Jesús vio más allá. Nosotros sí, mis hermanos, nosotros solo podemos ver nuestra necesidad. Y eso es lo que hacemos, solamente vemos lo que está pasando alrededor de nosotros. Pero Jesús te ve como serás con la vida que Él vino a traerte. Por eso te llamó de entre la multitud. Por eso te llamó de entre tu familia. Por eso te llamó entre el estruendo del mundo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque Él quiere hacer su obra en ti. Él quiere manifestar su vida en ti. Pablo lo dijo. Pablo dijo en Gálatas 2, versículo 20. Convencido de esto, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir lo mismo, que Cristo vive por ustedes? Dios te llama no para que estés lejos de Él, te llama para que vivas unido a Él. Cristo, mis hermanos, repito, quiere vivir la vida por ti. Dios te llama para que lo sigas. Dios te llama, Cristo te llama, Jesús te llama para que tengas de la vida que Él tiene, de la vida misma de Dios. Y esa vida de Dios no es una vida de derrota. No es una vida de pérdida, no es una vida, sino es una vida de victoria, es una vida de gozo, de justicia, de paz. Y esa es la que Jesús quiere manifestar en nosotros. Amén. A eso vino Jesús, a traer vida. Y eso es lo que iba a hacer en esta mujer. La vio. La llamó. Vamos a ver qué más hizo Jesús. Lucas 13,
Ahí mismo en el versículo 12. Hubo algo más que podemos ver que Jesús hizo con esta mujer. Vamos a ver qué más dice. ¿Qué más dice después de que la llamó? Dígame fuerte, ¿qué más dice? Y le dijo, ¿cómo? Wow. ¿Saben qué hizo Jesús? Le declaró su palabra. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le dijo, Jesús, mis hermanos, nos declara su palabra. Jesús nos da su palabra. Jesús nos asegura su palabra. Y su palabra es una palabra de poder. Su palabra es una palabra con autoridad. Su palabra es una palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y es capaz de renovarnos, de cambiarnos, de sanarnos y de liberarnos. No existe nada que se oponga a la palabra de Dios, nada que se someta o no se someta más bien a su palabra. Así como le habló a esta mujer y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Esta misma frase tan pequeña de la boca de Dios, mis hermanos, de la boca de Jesús, puede producir tantas cosas en nuestras vidas. Déjenme ponerle algunos ejemplos. Hebreos 11, versículo 3. Dice la Escritura, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto que hay en este capítulo 11, versículo 3, que el universo fue hecho por la palabra de Dios, nos hace comprender el inicio en Génesis. Cuando al crear Dios todas las cosas encontramos esta frase, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sean las bestias del campo, y fueron hechas. Y dijo Dios, sea toda hierba del campo, y fue hecha toda hierba del campo. Pero note, y dijo Dios, así como la frase que leímos, y Jesús le dijo. ¿Cuántos saben que Jesús es la palabra viviente de Dios? Mateo 9, verso 6. Otro ejemplo de ese hablar de Jesús, ese y dijo. Aquí en Mateo 9, versículo 6, habla cuando Jesús le traen un paralítico. Y mire, dice que ahí en este versículo que Jesús y le dijo al paralítico, otra vez le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. La palabra, mis hermanos, de Dios tiene tanto poder. Ese y dijo Dios tiene tanto poder que no solamente levantó al paralítico de su condición, de su estado, sino que también le dijo, toma tu cama. ¿Y a dónde lo envió? Dígame, ¿a dónde lo envió? Vete a tu casa. Cuéntales, dales testimonio a todos los de tu casa, los tuyos. Y dijo Dios. Marcos 5, 41. Otra historia, la hija de Jairo que había muerto. Que todo el mundo ya estaba llorando porque había muerto, y cuando llega en el verso 45 de Marcos 5 y 41, dice, y tomando la mano de la niña, Jesús le dijo, otra vez, ¿qué hizo Jesús? Le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Fue resucitada. Mateo 8, versículo 27, un último ejemplo. Jesús está en la barca con sus discípulos, hay una tempestad en el mar, están ahí asustados, temerosos porque se van a hundir. Despiertan a Jesús
Y en el verso 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y dijo Dios. Jesús, mis hermanos, sigue declarando su palabra, pues esta permanece para siempre. Y sus frases siguen vigentes el día de hoy. Jesús sigue diciendo, y dijo Jesús, levántate. Y dijo Jesús, sé libre de tu enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Ese es el poder de su palabra, no el de nosotros, es la palabra de Jesús. Pero no termina ahí la historia. La historia nos sigue compartiendo. Lucas 13, versículo 13. Vaya conmigo al 13. Jesús le declaró su palabra a la mujer y le dijo, sé libre de tu enfermedad. Pero vamos a ver qué más hizo Jesús. Verso 13. ¿Qué dice ahí que hizo Jesús? Puso sus manos sobre ella. Esto nos enseña. Jesús nos enseña lo importante de la imposición de las manos. La imposición de las manos, el toque por medio de ellas, mis hermanos, son el medio que Dios nos ha dado para impartir bendición, para impartir de su poder, para impartir de su unción, para impartir de su vida. La imposición de las manos. Jesús, por su palabra y la imposición de sus manos, impartió vida a esta mujer encorvada y no la dejó como estaba. Jesús nunca nos va a dejar como llegamos a Él, nos va a cambiar y nos da su palabra, pero seguro también Jesús impone sus manos sobre nosotros. Jesús ya no está físicamente, pero ha encargado a su iglesia, que es su cuerpo, que son sus representantes en esta tierra, que por medio de imponer las manos, Jesús seguirá impartiendo vida, bendición, unción, poder, que vino a traernos en abundancia. Jesús puso sus manos sobre ella. Marcos 5, 23. Ahí está Jairo. Otra vez Jairo diciéndole a Jesús que fuera a su casa y pusiera sus manos sobre su hija y ella viviría, porque estaba muriendo y murió. Ya lo vimos hace un momento. ¿Y saben qué hizo Jesús? Cuando llegó puso sus manos sobre ella y vivió. Y eso es lo que Jesús sigue haciendo, poniendo las manos, y la gente sigue recibiendo de la vida de Dios. Marcos 6, 2. En Marcos 6:12 nos dice que los religiosos estaban asustados y se preguntaban cómo Jesús hacía tantos milagros por medio de sus manos, la imposición de sus manos. En Marcos 10, verso 16, los papás traían a sus niños con Jesús y Jesús dice ahí que tomándolos en sus brazos, ponía sus manos sobre ellos y los bendecía. Vean la importancia de la imposición de las manos. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros oramos como hace un momento, invitamos a la gente a pasar, no lo vea usted, ay, otra vez con lo mismo. Seguro muchos lo piensan, no tengo duda. Otra vez lo mismo. Mis hermanos, la imposición de las manos sobre alguien para bendición, para impartir vida, para impartir sanidad de una enfermedad, déjeme decirle algo. Realmente, cuando nosotros lo hacemos, es Jesús quien está imponiendo sus manos y llevando a cabo su obra por medio de nosotros, sus instrumentos. Por eso lo debemos hacer. Por eso no lo debemos de hacer en forma religiosa. Usted venga y ponga sus manos sabiendo que Jesús va a tocar, Jesús va a obrar como lo hizo, como esta historia con esta mujer. No solo le dijo, mujer, sé libre de tu enfermedad, puso sus manos sobre ella y le impartió vida a esta mujer. Yo no tengo duda que cuando imponemos manos y lo hacemos con un corazón de fe, creyendo al Señor, Jesús está impartiendo vida, porque eso vino. Amén. Por eso dile hoy al Señor, Señor, tócame. Un toque tuyo basta
para que traigas vida a mí. Y a la vez yo pueda poner mis manos en otro para dar de tu vida a él. Amén. Yo he visto, mis hermanos, he sido testigo de sanar a muchos. Aquí en Casa de Oración he sido testigo de ver sanar a algunos y cómo venimos a orar, pasamos por algunos que tienen necesidad y he visto a algunos de ellos que han sido sanados y los he visto que vienen y yo les digo, pongan sus manos sobre de ellos. Usted ya recibió de la vida de Dios, usted ya recibió de la bendición de Dios. Ahora usted dé de lo que usted recibió, dé a los demás, porque Dios quiere impartir vida como alguien impartió vida a usted. Lucas 13, verso 13. ¿Qué más hizo Jesús? Puso sus manos sobre la mujer. Y dice ahí la escritura que al poner sus manos sobre ella, ¿qué sucedió, mis hermanos? Ella se enderezó luego. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cuántos de ustedes quieren ver a la gente glorificando a Dios? Mis hermanos, tenemos que recibir de la vida de Jesús en abundancia para dar de la vida de Jesús en abundancia a los demás. Jesús vino a traer vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios como esta mujer, a Jesús, porque ha traído vida a usted? Jesús quiere sanarte, Jesús quiere liberarte, Jesús quiere levantarte, Jesús quiere fortalecerte, Jesús quiere afirmarte. A eso vino a traer vida. Pero déjame terminar, porque la historia termina en algo triste. Pero ¿qué hizo el principal de la sinagoga? Verso 14 al 16. Pero el principal de la sinagoga, fíjese bien, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, y en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Es como haberle dicho: oye, mujer, está mal que haya sido sanada, regrésate para atrás y en otro día que sea sanada. Pero Jesús le respondió. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? A ver, no quieren decirlo. ¿Qué le dijo? Hipócrita. ¿A cuántos les gustaría que el Señor les llame así? A ver, ¿cuántos prefieren oír esta palabra o oír la otra? Y dijo Dios. ¿Cuál prefiere? Pues no haga lo que hizo el principal de la sinagoga. Porque este hombre, mis hermanos, Jesús le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. No lo hagas en día de reposo, lo haces. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo. Nuestro día de reposo es Cristo, mis hermanos. Así que todos los días el Señor Jesús se puede manifestar y puede liberar y puede sanar y puede obrar, pero necesitamos de la vida de Dios. Amén. ¿Qué estás ofreciendo tú el día de hoy? ¿Vida o muerte en abundancia? Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Quieres de esa vida? ¿Quieres que Jesús te llame al ver tu condición y tu situación? ¿Quieres oír su palabra de poder siendo declarada para ti? ¿Estás dispuesto a creer la palabra de Jesús? ¿Estás dispuesto a someterte a ella? ¿Deseas que Jesús ponga sus manos sobre ti? ¿Anhelas un toque de parte de Él? Un toque que sea suficiente para cambiar tu condición, tu situación, tu dolor, tu sufrimiento, tu preocupación. ¿Lo anhelas? Bueno, yo te animo, ponte de pie esta noche. Y si tú deseas ese toque de Dios, levanta tus manos. Y bueno, no voy a volver a hacer un llamado porque ya lo hicimos.
Pero levante sus manos ahí en su lugar. Ponga sus manos en alto y adórele, glorifíquele como esta mujer le glorificó y le dijo: Señor, gracias por traer vida. Comience a darle gracias a Jesús y dígale: Señor, un toque tuyo es suficiente. Imagínate, Jesús te declara su palabra hoy como esta mujer, y Jesús te dice en esta noche, Él te dice: sé libre de tu enfermedad. Él te dice: sé libre de tus problemas, sé libre de las ataduras que el enemigo ha puesto por tu pecado. Sé libre de amargura, sé libre de pensamientos de suicidio, sé libre de alcoholismo, sé libre de drogadicción, sé libre de toda situación que te aparte de Cristo, porque así te dice Jesús. Ahora tú dile a Él: Señor, tócame. Díselo, levanta tu voz y ahí en tu lugar, tócame. Un toque tuyo basta, Señor, para que traigas vida a mí. Pero también enséñame que yo pueda imponer mis manos a otro e impartir de esa vida que tú me has dado. Señor, te glorificamos en esta noche. Te exaltamos en esta noche. ¿Cómo agradecerte la vida que has venido a traer para nosotros? No la merecíamos, pero no es por mérito, Señor, porque nadie podríamos lograrlo. Pero es por tu gran amor que veniste a traernos de esa vida. Tócanos como tocaste a esta mujer. Quizás esta noche muchos estamos encorvados por el pecado, encorvados por la situación, encorvados por los problemas familiares, encorvados por nuestra necedad de corazón de seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Tócanos, Señor. Llámanos como llamaste a esta mujer. Enséñanos como le enseñaste a esta mujer. Háblanos como le hablaste a esta mujer. Pon tus manos sobre nosotros, Señor, e imparte vida en esta noche, en el nombre de Jesús. Imparte vida en este auditorio, Señor, sobre cada uno de mis hermanos aquí reunidos, en el nombre de Jesús. La vida que fluye por tu Espíritu Santo, la vida que traes a través de tu Espíritu a nosotros, derrámala, Señor, en el nombre de Jesús. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Alza tus manos y tu voz y dile: eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo, Señor, tan solo una palabra tuya puede darme sanidad.
tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Gracias, Señor. Solo dígale al Señor: Señor, no importa si mi situación es difícil y continúa, o si mi dolor o mi sufrimiento, mi problema se hiciese más agudo. Lo que a mí me importa en este momento es que me enseñes que nada de mis problemas me hagan tener oídos sordos e infructíferos. Háblame, Señor, y dime lo que tú creas necesito aprender. Porque, Señor, si tú dejaras de hablarme, esta sería mi peor enfermedad. Dígaselo: Señor, aquí estoy. Hazme entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.